Hay cine que no se hace para contarte una historia, se hace para venderte un juguete. Y en este vídeo vas a entender cómo se creó este modelo. Cómo Star Wars se convirtió en el primer catálogo disfrazado de película, vendiendo cajas de juguetes que estaban vacías. Cómo Hollywood llegó a fabricar películas infumables solo para venderte un Happy Meal, y cómo ese truco se extendió hasta llenar la Play 2 de juegos basuras basados en películas hechos en menos de 9 meses. Hasta llegar a las skins de Fortnite de hoy. También hablaremos de cómo este sistema empezó a moldear las propias películas, imponiendo diseños, cambiando guiones y literalmente despidiendo directores cuando una marca no era vendible. Pero sobre todo entenderás qué dejó este modelo atrás: el nacimiento del Kid Dult, la forma en la que la industria aprendió a manipular a sus espectadores hasta volverlos totalmente dependientes. We ended up making a lot of money, a little bit on the movie, but mostly on the, movies don't make money. I got news for you. All the money's in the action figures. Yeah. El cine siempre fue una industria, pero durante décadas supo disimularlo. El público iba al cine a ver una historia, no un catálogo de hora y media sobre una línea de productos. Los juguetes eran un complemento, una consecuencia, nunca el motivo para crear una película. Hasta que en los años 70 esta relación se invirtió. En la jerga de los estudios existe una palabra para describirlo: toyetic, un término que nació en despachos, no en rodajes. Significa literalmente cuán fácil es transformar algo en un juguete. Un coche, una nave, un villano, incluso un color de traje. Cuanto más toyetic sea un elemento, más vendible será fuera de la pantalla. Esa lógica cambió la manera de escribir, rodar y estrenar las películas. Ya no bastaba con contar una historia y emocionar al espectador. Había que activar su impulso de compra. El héroe debía tener variantes, el villano debía brillar en plástico, y cada escenario debía parecer una futura línea de juego. Lo narrativo se subordinó a lo comercial. Los directores diseñaban personajes y los departamentos de marketing decidían cuáles sobrevivían. Así se traza la línea entre dos modelos de cine. 1. Cine con merchandising, donde el éxito genera productos derivados, por ejemplo, E.T. Y luego tenemos el cine para merchandising, que no es lo mismo, donde los productos son el mismo propósito desde el principio. Por ejemplo, Master of the Universe, Batman y Robin y demás. El primero nace de un relato y expande su mundo. El segundo parte del catálogo y lo disfraza como una historia. La diferencia es crucial, porque marca el punto exacto donde el arte se convierte en un plan de ventas. Lo que antes era la magia de la infancia, convertir un muñeco en un personaje, se volvió ingeniería inversa. Ahora el personaje nace ya pensado en su muñeco. Y todo esto empezó cuando un contrato de licencias cambió el sentido de producir cine. En 1977, Star Wars no solamente reinventó la ciencia ficción, inventó el merchandising del siglo XXI. George Lucas, convencido de que el futuro del cine estaba en los mundos imaginarios, hizo un movimiento que ningún ejecutivo entendió. Renunció a parte de su salario a cambio de conservar los derechos del merchandising. Muchos lo tomaron por un loco. El que tomó por tontos a los demás fue él. Lucas vio lo que nadie más pudo ver. Entendió que el futuro del cine no estaba en la taquilla, y el cabrón la clavó tanto que se hizo multimillonario. La juguetería Kenner Products firmó con Lucas un contrato improvisado, sin prototipos, sin stock y con la Navidad pisándoles los talones. El éxito de Star Wars fue tan brutal e inesperado que no tuvieron tiempo físico para fabricar los juguetes. Las tiendas pedían millones de unidades y las máquinas no daban abasto. Entonces Kenner hizo algo que ningún departamento de marketing se habría atrevido a probar sobre el papel. Lanzaron una caja vacía. Era el Early Bird Certificate Package. Y sé que te he enamorado con esta pronunciación. Este certificado fue a la vez una genialidad y una jugada desesperada. Un paquete sin figuras dentro, vendido como el regalo estrella de Navidad de 1977. En su interior había un certificado que el comprador debía enviar por correo a la fábrica. A cambio, meses después, recibiría las primeras 4 figuras de acción de Star Wars: Luke Skywalker, la princesa Leia, Chewbacca y el R2D2. Era la promesa de un universo tangible. El niño no compraba un juguete, compraba una espera. Un sueño empaquetado. Aquello fue un preorden masivo. Antes incluso de que el propio concepto existiera. Un prototipo de la cultura del hype. El juguete como evento, la expectativa como producto. Y de aquellos barros estos lodos. Aunque muchos padres se sintieron estafados al regalar una caja vacía, los niños esperaron con fe casi religiosa. Y cuando las figuras llegaron en 1978, el fenómeno se desató. Star Wars vendió millones de unidades en su primer año. La escala de 3,75 pulgadas inventadas por Kenner para ahorrar plástico y multiplicar personajes por estantería se convirtió en un estándar industrial. El impacto fue sísmico. Las secuelas de Star Wars
se financiaron literalmente con la venta de figuras. El cine por primera vez se sostenía sobre el plástico. Había nacido el supersistema comercial. El estudio producía la película, la juguetería explotaba su iconografía y ambos sincronizaban lanzamientos y beneficios. Este fue el punto de inflexión. Desde entonces, ningún blockbuster volvió a ser solamente una película. Cada estreno era una campaña de marketing transversal, un lanzamiento de universo. La ecuación era simple y perfecta. Una buena historia generaba emoción, y la emoción generaba deseo, y el deseo generaba compra. Y así repetimos el proceso. Hollywood tomó nota. A partir de ahí, todo gran estreno debía venir acompañado de su ejército de figuras, naves, camisetas y almuerzos infantiles. El cine aprendió a hablar el lenguaje del catálogo, y esa idea, que el relato solamente es el prólogo del mercado, se propagó más rápido que el poder de la fuerza. El éxito de Star Wars no solamente cambió el cine, contagió a toda una industria. Muy pronto, la televisión descubrió que podía hacer lo mismo sin necesidad de una película. Bastaba una línea de juguetes y una serie hecha a su medida. Así nació una nueva era donde los héroes se diseñaban en los despachos y las aventuras servían para vaciar estanterías. El modelo Star Wars había demostrado que una buena historia podía financiar un imperio, pero a comienzos de los años 80, el gobierno estadounidense todavía mantenía cierta barrera moral. La Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC para los amigos, prohibía los programas infantiles concebidos como extensiones publicitarias. En teoría, un dibujo animado no podía servir como un anuncio encubierto de juguetes. La norma buscaba proteger al espectador más vulnerable, el niño que aún no distinguía entre historia y campaña de ventas. Pero esta frontera duró poco. En 1983, bajo la administración de Ronald Reagan, la FCC eliminó las restricciones sobre la publicidad infantil. Lo que hasta entonces era ilegal, crear una serie con el único propósito de vender, se convirtió de pronto en una vía libre para el capitalismo juguetero. El resultado fue inmediato: una invasión de series catálogo, donde cada episodio era un escaparate animado. Las aventuras de He-Man, G.I. Joe, Transformers o Thundercats. Estas no nacieron en estudios de guionistas, sino en departamentos de marketing de Mattel y Hasbro. Primero se diseñaba la línea de figuras, luego se escribía la trama que justificara su existencia. Las series se emitían en bucle cada mañana, empujadas por anuncios y sorteos, mientras los niños pedían a sus padres el nuevo personaje de la semana. El relato era accesorio. Lo esencial era rotar el producto. Los héroes cambiaban de color, los vehículos de módulo y los villanos de accesorio, porque cada cambio significaba una venta más. En solamente 5 años, la frontera entre ficción y catálogo se desintegró completamente. Los despachos habían convertido la imaginación en una cadena de montaje con guión, y cuando el cine vio aquel negocio de ritmo semanal, comprendió que también podía hacerlo a lo grande. Con Batman de 1989, el fenómeno se cerró sobre sí mismo. El estreno dejó de ser una película y pasó a ser un acontecimiento multiplataforma. En 1989, Batman cambió las reglas del juego. No solamente devolvió al superhéroe a su lugar en la gran pantalla, lo convirtió en la forma definitiva del marketing moderno. Si Star Wars había enseñado a vender figuras, Batman enseñó a venderlo todo a la vez. La película de Tim Burton, producida por Warner Bros., fue el primer experimento planificado como un evento multiplataforma. No se trataba de estrenar una cinta, sino de orquestar una invasión cultural. Camisetas, tazas, póster, mochila, relojes, álbumes, videojuegos, cómics especiales, pegatinas, cereales, incluso preservativos con el logo del murciélago. Sí, no es broma, no he podido encontrar imágenes reales, pero ocurrió y lo tengo documentado. El merchandising superó los $500 millones, más que la taquilla mundial. Era oficial, el héroe ya no pertenecía al cine, sino al escaparate de la tienda. La estética misma de la película estaba condicionada por su valor de marca. El Batmóvil, el traje, el símbolo, todo estaba blindado por contratos. Cada diseño debía ser iconizable, es decir, reproducible, reconocible y rentable. Burton lo sabía y jugó dentro de esa jaula con inteligencia. Su Gotham era una pesadilla gótica que servía tanto para la historia como para los escaparates, pero la maquinaria que lo rodeaba ya no respondía al director, respondía al departamento de licencias. Las campañas se planificaron como una coreografía global. Las jugueterías lanzaron sus coleccionables el mismo mes de estreno. Las cadenas de televisión emitieron avances disfrazados de reportajes, y el logo, solamente el logo, sin título ni fecha, se convirtió en un fenómeno visual antes de que nadie viera un solo fotograma. Era el nacimiento del blockbuster toyetic, la película como centro de una galaxia comercial, perfectamente sincronizada en todas sus partes. Pero el exceso tiene siempre un precio. Cuando Burton quiso repetir la jugada con Batman Returns y presentó un pingüino grotesco
viscoso y trágico, las jugueteras protestaron. Demasiado raro para un Happy Meal, dijeron. McDonald's canceló la promoción de los Happy Meal. El mercado habló más alto que el arte, y fue entonces cuando Hollywood comprendió que, a partir de ese momento, no bastaba con hacer una película rentable, había que hacer una película totalmente vendible. Warner entendió el mensaje. El público infantil movía más dinero que el arte. Burton fue apartado y sustituido por Joel Schumacher, que aceptó limpiar la oscuridad y convertir Gotham en un escaparate de neón, trajes brillantes, gadgets de repuesto y decorados pensados para vender sets de juegos. La estética quedó totalmente subordinada al catálogo. Desde entonces, el héroe ya no se medía por su historia, sino por cuántas versiones de su traje podía vender. Y lo que empezó con Batman pronto marcaría toda una década, la era del exceso, donde cada estreno era un parque temático con una fecha de caducidad. Los 90 fueron el punto donde Hollywood perdió toda la vergüenza. El público pagaba una entrada, pero lo que realmente compraba era pertenecer al fenómeno. Jurassic Park fue el molde de esa nueva era. Spielberg no solamente creó dinosaurios digitales, sino un parque de licencias. Cada criatura estaba diseñada para saltar de la pantalla al estante del supermercado. Hubo figuras, camisetas, videojuegos, libros, incluso un propio parque temático. Todo sincronizado con el estreno. El rugido del T-Rex se escuchaba en los cines, en los juguetes y en los menús de McDonald's. Jurassic Park no solamente fue una película, fue la demostración de que una franquicia podía colonizar el mundo real. 3 años después, Space Jam llevó esta idea al nivel de delirio. Era, literalmente, una película nacida de un anuncio. Los Looney Tunes se mezclaban con Michael Jordan para vender zapatillas, cereales, videojuegos y nostalgia a partes iguales. El relato era una excusa, un collage publicitario de marcas, cameos y efectos. El héroe no era Jordan ni Bugs Bunny, era el producto. Y cuando llegó Batman y Robin de 1997, el espectáculo ya se había convertido en toda una pasarela de plástico. Trajes árticos, Batmóviles por secuencia, planos pensados para mostrar el gadget antes que el diálogo. Gotham se transformó en un escaparate ambulante. Por lo menos, el bueno de Arnold se lo pasó como un niño rodando esto. Algo es algo. What killed the dinosaurs? Daisy! Mientras tanto, algunos directores aún intentaban morder la mano que les daba de comer. En Pequeños Soldados de 1998, Joe Dante quiso hacer una sátira sobre el militarismo y la manipulación infantil a través del juguete, pero la broma acabó censurada por su propio patrocinador, Burger King. El estudio recortó las escenas más violentas y el marketing impuso el tono familiar. La película, que debía reírse del sistema, terminó convertida en su anuncio. Y aunque todo esto parezca una locura de los 90, en realidad era el eco de algo aprendido años antes. Prime, you can't die. Porque puede que esto te parezca poca cosa, pero fue un jodido drama en todos los parvularios. En 1986, Transformers, la película, había matado a Optimus Prime solo para renovar la línea de figuras. Querían un relevo generacional de robots que justificara la venta de una nueva línea. La respuesta del público fue devastadora. Niños llorando, padres indignados y ejecutivos jurando no volver a matar al producto. La lección fue clara, los héroes no pueden morir si matan la licencia. Los 90 fueron eso, la conversión total del cine en catálogo. Y esto con el nuevo siglo solamente fue a más. Ya no bastaba con vender una película, había que fabricar un mundo. Marvel, DC, Harry Potter, El Señor de los Anillos, Piratas del Caribe, todos abrazaron la idea de que el espectador no era un cliente ocasional, sino un usuario permanente. Cada estreno era una fase de expansión. La película activaba el videojuego. El videojuego lanzaba una línea de figuras. Las figuras llegaban con cómics. El cine se había convertido en una franquicia de sí misma. Harry Potter convertía cada curso escolar en una temporada. El Señor de los Anillos usaba sus versiones extendidas como un rito de fidelidad. Piratas del Caribe se reinventaba con cada entrega para seguir vendiendo espadas de plástico y colgantes de Jack Sparrow. Todo formaba parte de un mismo plan: transformar al espectador en habitante de marca. El espectador aprendió a consumir en modo coleccionista. Ya no iba a haber una historia, sino a continuar una saga. La prueba más descarada de esto fue Cars, película en un principio menor, que por sorpresa dio 10.000 millones en 5 años. Camisetas, sábanas, mochilas, vasos, toallas, cunas. La secuela no la pidió el público, la exigieron las licencias. Fue el momento en el que Pixar descubrió que un personaje podía valer mucho más en poliéster que en trama. En paralelo, llegó la otra mitad de este engranaje, el videojuego de la consola de sobremesa.
Era la era de Play 2, el fenómeno de los juegos basados en películas. Esto ya había pasado siempre. Con los arcades, con la Play 1, pero estalló en esta década. Todos querían su trozo de pastel, pero las condiciones eran un desastre. Las desarrolladoras trabajaban a ciegas, sin un guión definitivo, sin acceso a materiales, con el reloj corriendo para coincidir con la fecha de estreno. Donde un buen juego necesitaba 2 años, ellos tenían 9 meses y dando gracias. Por eso, la mayoría de juegos eran infames, auténticos zombies del marketing. Catwoman de 2004 parecía programado por gente que odiaba tanto la película como los videojuegos. Los Ángeles de Charlie de 2003 fue una ofensa al concepto de jugabilidad. Iron Man de 2008 logró lo impensable, hacer aburrido volar. Y Superman Returns de 2006 intentó compensarlo con kilómetros vacíos de ciudad sin nada que hacer. Eran productos hechos sin alma, diseñados para morir el mismo día que salían, y donde el logo era el único apartado pulido. Pero entre tanto desastre, algunos resistieron. Spider-Man 2 de 2004 redefinió el balance urbano y se convirtió en un referente durante años. Y El Padrino de 2006 de EA demostró que un videojuego de película podía tener carácter y respeto. No se limitó a copiar escenas, amplió el universo, te hacía sentir parte de la familia, y logró algo raro en la industria. Funcionaba solo. Era un homenaje jugable, no un souvenir. Las excepciones brillan porque se hicieron como cine. Enter the Matrix, rodaje en paralelo, metraje exclusivo, ambición total, el concepto iba por delante del calendario. Y eso se nota. Y con El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, la producción estaba coordinada con el estudio. Y salió un pedazo de película jugable. Con la llegada de la Play 3, el sistema colapsó. Los costes de producción subieron, los plazos eran imposibles y las editoras abandonaron el negocio. La década de 2010 fue el punto de no retorno. Los universos cinematográficos y los reboots llevaron los planes de expansión al extremo. Marvel, Star Wars, DC, incluido el fallido Monsterverse, todos nacieron con un propósito común: prolongar el consumo hasta el infinito. Todo con una integración vertical: parques, streaming, videojuegos, merchandising, coleccionables, premium, experiencias con realidad virtual. En Marvel, el negocio paralelo supera los 40.000 millones en mercancías. La película vende una identidad y el resto lo convierte en una suscripción. Y luego está el salto clave: pasamos del muñeco de plástico a la skin, un héroe que ya no vive en la estantería, sino en la pantalla del jugador. Pases de batalla, aspectos variantes, eventos cruzados. Es la digitalización del fenómeno Toyetic. Y sin embargo, entre tanta maquinaria, todavía hubo espacio para el guiño inteligente. La película de Lego de 2014, aunque concebida dentro de esta lógica, fue la autocrítica más rentable de la década. Un anuncio de 2 horas que, paradójicamente, funcionaba por ingenio. Vendía juguetes mientras que se reía de vender juguetes. Un metanuncio que funcionaba por ingenio y autocrítica. Y luego tenemos a Barbie, que se reinventa con un discurso meta sin salir de la lógica de la franquicia. Crítica y anuncio en un mismo plano, un rebranding de marca para las nuevas generaciones, escondida bajo una capa de crítica feminista. Un juguete que se ríe de sí mismo mientras actualiza la línea disimuladamente. Todo este modelo, desde los 70 hasta hoy, ya tiene consecuencias visibles. No solo hablamos de cómo se hacen las películas, sino de quienes las miran. El niño que aprendió a emocionarse con una marca creció hasta convertirse en el adulto que la sostiene. Y ese adulto tiene un nombre: Kidult. No es inmadurez, aunque muchos quieran tratarlo como tal. Es lógica educacional corporativa. Crecimos en una cultura donde Star Wars, Pokémon, Lego, Marvel o Disney formaban parte de la época más tierna de la vida, la más influenciable, y estuvimos expuestos a ello por muchas horas. Volver a esas sagas no es mirar atrás, es seguir hablando el idioma que aprendimos de niños. Ser fan era aprender a comprar para pertenecer a una comunidad con tus mismos gustos. Era la socialización suprema infantil. Y de adultos, cuando el día a día ahoga y ya no quieres gastar el poco tiempo libre que te queda después de tus obligaciones y compromisos en algo nuevo y arriesgado, la nostalgia se convierte en una seguridad, la búsqueda de continuidad, no ruptura. Es, al fin y al cabo, el confort de lo conocido. El mercado lo entendió enseguida. La emoción de la nostalgia es lo más rentable. Los reboots, secuelas y cameos funcionan como un ritual de regreso. No prometen algo nuevo, prometen volver a casa. No te venden recuerdos, te venden la posibilidad de repetirlos con más resolución y merchandising actualizado. Así la marca reemplazó al relato como eje identitario. Ya no decimos me gusta Marvel, decimos soy de Marvel. La franquicia opera como tribu. El fan no solamente consume, defiende y protege como si su vida dependiera de ello.
Atacar una saga es atacar su biografía, y en la era digital, el fan se volvió espectador, cliente y fanático. Compra, comenta, crea contenido y convierte cada estreno en un evento. Y todo esto es la consecuencia de la evolución natural del fenómeno. El diagnóstico final es demoledor. Hollywood ya no fabrica películas, fabrica identidades. Es un sistema que se cerró sobre sí mismo. Lo que empezó siendo un negocio de juguetes terminó convirtiéndose en un ecosistema emocional que ya no sabe parar. Hollywood encontró su fórmula perfecta. La mercancía crea nostalgia, la nostalgia exige reboots, y el reboot renueva la marca, y la marca vuelve a crear mercancía. Es un círculo eterno. Una industria que devora su propio pasado para seguir viva. El resultado económico sigue pareciendo brillante, pero engaña. Las franquicias aún funcionan, sí, pero cada entrega cuesta más y emociona menos. The Flash, Indiana Jones 5, Animales Fantásticos, todos estos ya no son eventos. Son recordatorios que el milagro se está agotando. Hollywood vive del continuará porque no puede detenerse. Es demasiado grande para cambiar y también demasiado caro para caer. El sistema sigue ordeñando la infancia de quienes hoy ya son adultos, uno de sus activos más estables. Y aquí está el problema del que nadie quiere hablar. El real, digo. No es que haya adultos comprando figuras de Star Wars o camisetas de Marvel. Eso es lo de menos y sinceramente da igual. El verdadero asunto es que durante medio siglo hemos permitido que las corporaciones participen en la educación de una generación entera y siguen haciéndolo a día de hoy, con métodos aún más agresivos y menos visibles. Ese debería ser el sentido real del término kidult, no un adulto atascado en la infancia, sino alguien que fue moldeado desde niño por un ecosistema comercial que nunca dejó de hablarle. El kidult es, en esencia, la cosecha de una siembra muy eficaz. Y lo inquietante es que la explotación de esta vulnerabilidad no se ha frenado, solo ha cambiado de formato. Lo que antes eran juguetes, hoy son mecánicas psicológicas disfrazadas de videojuego. Sistemas que funcionan como casinos para menores, con cofres aleatorios, monedas virtuales que ocultan el gasto real, microtransacciones de un toque y eventos diseñados para generar urgencia. Plataformas como Roblox lo amplifican, minijuegos imitan apuestas, intercambios que funcionan como fichas y presión social constante para comprar su moneda in-game. A todo esto se suman trucos psicológicos creados para niños, botones confusos, bloqueos que solo se desbloquean pagando, y también una publicidad omnipresente. Esto dejó de ser cine, ni siquiera es entretenimiento, es ingeniería comercial aplicada a la mente más moldeable de todas. Por eso el término kidult no es un misterio cultural ni un fenómeno extraño. Es la huella de una industria que descubrió que el cliente más fiel es aquel a que se le enseña a ser cliente antes incluso de saber leer. Y es aquí donde todo vuelve al punto de origen. Lo que hoy vemos en móviles, plataformas y juegos free to play no es nuevo. Es la misma lógica que nació en los 70 con el Toyetic. La misma idea fundacional de la que partió todo este ciclo de entretenimiento. Educar al espectador para consumir antes que para imaginar. Primero fueron los muñecos, luego fueron marcas. Y hoy son ecosistemas enteros diseñados para que nunca salgas de ello. Y no pasa nada por disfrutar de lo que nos gusta, ni de Star Wars, ni de Marvel, ni de nada. Pero sí conviene tener una cosa clara: cada vez que vemos una película o una serie, deberíamos preguntarnos si nos están contando un relato o si solo estamos viendo publicidad encubierta, o peor, si nos están enseñando desde niños a ser consumidores fieles antes que espectadores críticos. Si te ha gustado este vídeo, te gustará este otro de cómo Jurassic Park fue toda una revolución técnica que cambió el cine para siempre, pero también lo condenó sin querer. Dale click y descubre cómo.